Tarde en la República Argentina, señoras y señores, es un momento cúlmine en mi vida. Está llegando Pietro Sorba, uno de los que sabe de verdad, Jirafa, ¿eh? Para que en este sencillo acto, o le pido al Chacal si le podés acercar las empanadas, Chacal. Claro que sí. Pietro, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Vuelta y Media, Pietro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pietro? No te escuchamos todavía. Un placer estar con ustedes. Ahí te escuchamos. Quiero que me tengas paciencia, Pietro, ¿eh? Siempre tengo paciencia. Muy bien. Vamos a hablar de empanadas en el día de hoy. Te cuento cómo fue la historia. Pablo Fábregas, aquí a mi derecha, me ganó una sección que tenemos. Y si me ganaba, yo tenía que hacer empanadas. Por primera vez en mi vida, Pietro. Me avergüenza muchísimo decírtelo, porque estamos hablando con el Dios. No, pero siempre hay una primera vez. Por supuesto. Y él es un gran comedor de empanadas, Seba, por También. lo que confiamos también que como un paladar exigente iba a estar a la altura en este debut. Claro, entonces le puse, ya las mira de reojo, Pietro. Les puse, obviamente, carne picada, Bien. ajo, Bien. cebolla. Ajo no, Perdón, morrón, Bien. cebolla, huevo, sal, pimienta y ¿Pero amor. quién te dio la receta? Y una persona, ¿Quién te inspiró? una persona muy querida. Una persona muy querida. Muy bien, pero antes que las pruebes, quiero que sepas también que se están enfriando, que a la hora de juzgarla tengas eso en cuenta. Descansaron. Claro, descansar un poquito. Quiero que hablemos de tu libro de las empanadas que salió el año pasado, ¿no? Sí, eso ya hace Bien. poco, sí. ¿Por qué quisiste hacer un libro de empanadas? Y porque las empanadas para nuestro esquema gastronómico son muy importantes. Las empanadas, en mi opinión, están a la altura del asado dentro de nuestro esquema, dentro de nuestros sueños culinarios. La empanada está en todas las provincias, es una comida cotidiana, popular, transversal. Es un formato que no demanda ningún tipo de precaución. ¿A qué me refiero? Se come con la mano, no necesita tenedor, no necesita Claro. cuchillo, no necesita plato. Es una comida callejera, como te decía, es hogareña, le gusta a los niños, le gusta a las personas más grandes. O sea, es realmente... Es entrada y es plato principal Claro. también, porque es plato único, Es si querés. entrada, plato principal, le puede ser No, puede para ser- algunos una merienda. Sí, desayuno también. Sí. Genera vínculo, ¿no? Tiene algo social también, podés comer parado. No, genera vínculo y además es para todas las provincias. Existe una empanada icónica y esa empanada es una embajadora de la cultura del territorio, de la materia prima del territorio. Cuando te reciben muchas provincias, te reciben con una empanada y una copa de vino. Claro. Porque es la mejor bienvenida que te pueden ofrecer. En Argentina se comen 10 millones de empanadas por día. No. 10 millones de empanadas Sí. por día, no. Eso demuestra Qué impresionante. la grandeza de esta cosa tan pequeña. Me Pero sorprendió. es impresionante. 15 Y en- de esas fueron tuyas hoy, Seba. Sí, Pietro, hoy aporté. y en sabores también tenés estudiado, me imagino, qué es lo que más se pide. Sí, depende. Digamos, la empanada soñada es la empanada de carne. Pero después hay empanadas que algunos menosprecian, como por ejemplo la empanada de jamón y queso, que tienen una popularidad extraordinaria, sobre todo en los hogares. ¿Pero por qué? Porque son rápidas, porque se preparan en pocos minutos, porque no tenés que cocinar el relleno, no tenés que estar ahí picando, rehogando y esperando y condimentando. Hay que tomar un mínimo de precaución cuando se arma la mezcla de queso y de jamón, pero después, una vez armada esa mezcla, se rellena la tapa, se Va con cierra todo. bien y finalmente... Lo importante es cerrar bien la cosa. Las Bueno. empanadas Claro. hay que cerrarla- hay que Ya cerrar. estás viendo. ¿Y tiene algún secreto? Uno piensa en la empanada de jamón y queso y dice, corto jamón, queso y nada más. ¿Hay algún chistecito, alguna vuelta que algún oyente que nos está escuchando dice, voy a hacer ahora? Con la empanada de jamón y Sí. queso. Para mí hay dos caminos. O sea, uno es cortar el trozo de queso. Tiene que tener una medida levemente inferior al diámetro de la empanada. Eso no es difícil. Y se envuelve con una feta de jamón. Ajá. Y ese cañoncito se coloca dentro de la empanada. Perfecto. Así que eso es muy rápido. Y la otra opción es, si la tenemos, colocar todo en una procesadora, procesar el jamón con el queso, hacer una especie de una mezcla bien homogénea y con esa mezcla rellenar la tapa de la empanada. Pero picar, medio complicado no, pero
Pero no le agregas nada, aceite de oliva, orégano, no, una cosa extra. Depende, uno puede agregar obviamente los condimentos que a uno le gusta, puede un poco de queso sardo, un poco de queso provolone, un poco de orégano, perejil, ajo en polvo, ahí depende, un poco de pimentón, un poco de merque, no sé, los condimentos que a nosotros nos regalan placer y que conocemos. Bien. Entonces ahí, bueno, podemos aumentar un poco el sabor o diversificar un poco el espectro de aromas y sabores que ofrece esa empanada. ¿Qué no hay que hacer en una empanada, Pietro? Mirá la tuya, mirá la mía. Esto. No, pero si es la primera vez está más que bien. Lo aprobás. Lo que no hay que hacer es utilizar ingredientes de baja calidad. Ok. Pero cuando digo baja calidad, no digo que el ingrediente de alta calidad tiene que ser costoso. A veces No tiene pensamos nada que eso, ver. ¿no? Que si es caro, es bueno. Significa utilizar buena materia prima, cocinarla bien, hacer una buena elaboración, prestarle un poquito de atención porque no es para tanto. Yo sé que, por ejemplo, pensar en una masa casera es, qué sé yo, parece una cosa complicadísima. Ok, está bien, pero si podemos un domingo, son 15 minutos, Claro. no es un problema tan complicado. Intentemos hacer eso y nos vamos a dar cuenta que eso no cambia absolutamente el sabor del producto. Entonces, a partir de ahí le vamos a prestar mucha más atención cuando compremos las tapas, por ejemplo, industriales. Claro. Porque vamos a entender cuál es la diferencia entre la tapa industrial y entre una tapa elaborada en casa. Entonces, ese, por ejemplo, es un punto que hay que cuidar. La masa, cortar bien la carne, si usamos la carne, hacer una buena mezcla si usamos el jamón y queso, no maltratar los ingredientes de nuestro relleno. Entonces, a partir de ahí vamos a tener una buena empanada. Bien. Eso es lo que hay que hacer, lo que deberíamos hacer. Ok, Pietro, ¿las empanadas fuera de Argentina, en otros países, hay? Sí, por supuesto que hay. No se llaman empanadas. Sí, se llaman ¿Sí? empanada también, sí. Depende, obviamente. Hay lugares en el mundo como Asia, por ejemplo, donde, sin embargo, no sé, en Filipinas se llaman empanadas o panadas, por Bien. ejemplo. Pero la empanada es un formato que existe hace, no sé, 3.000 años. Es un formato que existe en todos los continentes. Por ejemplo, acá en nuestro continente hay empanadas en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Hay empanadas por todos lados porque el formato es ganador. El formato a lo largo de la historia Es práctico, es realmente rico, es simple. conquistó Sí. el corazón de todo el mundo y el estómago de todo el mundo. Claro. Pietro, ¿y por qué siendo algo tan noble, tan rico, tan autóctono, tan propio, tan querido por todos, no está más presente como comida callejera? Está presente, ya lo sé, no es que no existe, pero le gana el pancho, le gana la hamburguesa, le gana el pebete, le gana el sándwich de milanesa, Sí, el choripán. el choripán, por supuesto. ¿Por qué no gana la empanada? Pero en la ciudad. En la ciudad, En la sí, ciudad. sí. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en otras realidades, por ejemplo, los pueblos más chicos, en muchas provincias del país, es muy común ver, por ejemplo, en la plaza principal del país, una señora o un señor con su canasto, todo prolijo, perfecto, con sus empanadas cubiertas, con un repasador o con un lienzo blanco, y los vecinos se acercan porque saben que en un determinado día, en un determinado horario, ese señor o esa señora está ahí, con sus empanadas y compran esas empanadas. Y además hay otra cuestión que así atenta, que muchas personas se elaboran las empanadas en su casa y entonces a veces no salen para comprar. Claro. Y los argentinos además tenemos una costumbre que es la de no comer en la calle, básicamente. Nosotros no estamos acostumbrados a comer en la calle como otros pueblos. No circulamos en la calle con una empanada y caminamos. Entonces, bueno, cada país después tiene su historia con eso. Pero si uno va a México, por ejemplo, la gente come las empanadas en la calle. Pero Las perdón, empanadas- Pietro, sí. ¿eso es una costumbre porteña o argentina no comer en la calle? No comer en la calle en general Argentina, en general. Obviamente en la ciudad un poco menos, comemos un poco menos en la calle. Cuando yo hablo de comer en la calle digo pasar por un lugar, comprar la comida y caminar con Vamos esa caminando comida con en el la mano. sanguchito, sí. Eso no es frecuente, sí. La gente se sienta a un lugar, sí, al aire libre, etcétera, pero eso es otra historia. El street food es otro mundo, o sea, es acercarse al señor que vende o a la señora que vende, comprar, comer ahí de parado, caminar, etcétera, y irse.
Ese para mí es el street food. Y nosotros no lo tenemos tanto. Chacal. Pietro, mundos diferentes, pero ¿frito o salado? La empanada. Te iba a preguntar. ¿Frito o al Al horno? horno. Al horno, perdón. Frito No al importa, horno. pero frita, salada, Frito, al ¿qué es decir? horno. Frita al horno. Hablando de salada, hoy se va a llevar una sorpresa. Sí. Che, no. No spoilees. No lo Perdón, influyas. perdón. No Menos puede- mal, digo, no lo menos mal influya. que esta mañana tomé la pastilla para la presión. Bien, bien. Ideal, hoy Qué ideal. culpable me sentí. Frita o al horno, ¿qué nos define? Depende porque depende mucho del lugar donde se deguste la empanada. No me refiero al lugar tipo, no sé, la casa o el balcón, etc. Digo a la provincia, a la localidad. Hay lugares donde se comen más empanadas al horno. Pensemos en nuestros maravillosos hornos de barro que se ven en muchas de las provincias de nuestro país. Desde ahí salen unas empanadas que son espectaculares. Pero también pensemos en esos lugares donde la empanada se frita en la grasa. Ya no se llama empanada, se llama pastel cuando la empanada es frita. Y entonces, depende. Una empanada frita es mucho más contundente porque tiene una parte, entre comillas, grasosa. Pero que qué rico una la persona frita. le gusta. Sí. Personalmente, Y sí. si me sí. permite. Sí, claro. Claro, claro. Pero para la salud es más complicado. Pero la salud no es que uno tiene que comer empanada frita todos los días. Y un par de veces al año y después las otras veces ahí, al horno de barro. Y si la grasa es nueva también, Si la ¿no? Hay un grasa es montón de, nueva, de claro. variantes que hacen que se derriben Así esos es, mitos. cocinera, ¿eh? Bueno, Se Julieta, nota. sí. me gusta comer más que cocinera. Y lo de... Bueno. No, No voy a decir nada. Te escupió en la cara. Sí. No, nada. hasta que no pase, no lo quiero influir a Pietro sobre esto. Bueno. ¿Y cambió algo, Pietro? Viste que ahora hay chefs muy reconocidos, como es tu caso, por ejemplo, y la gente que no es chef se acerca a la comida de otra manera. ¿Qué fue lo que cambió en estos años? Cambió que se abrió el juego, cambió que en los últimos 22, 23 años los medios de comunicación, pero nosotros estamos hablando de esto en un programa de audiencia importante. Hace 20 años atrás nadie hablaba de la cocina en los medios, son muy pocos. Sí, o había un programa de cocina. Había un programa de cocina, Sí. punto. Hoy en día muchos programas tienen una sección de cocina. La cocina se ha transformado en un contenido muy interesante para muchos medios, ocupa lugar. Entonces, bueno, dentro de una hipótesis de contenido es bueno tener media hora, 1 hora, 15 minutos, 20 minutos donde se habla de comida. La comida es un lenguaje que la gente entiende, no es un lenguaje abstracto como, no sé, la economía, Claro. u otros ámbitos. La cocina te permite generar una vivencia. ¿A qué me refiero? Nosotros ahora estamos hablando de la empanada. Supongamos que vos describas tu receta. Seguramente algún oyente va a replicar esa receta. Esperemos que no. No, sí. 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 ¿Y qué sucede? Que el oyente se identifica con tu relato y entiende que esa acción es real, porque empieza, se desarrolla y termina. Entonces, esa es la fuerza que tiene la cocina. Y ese es el motivo por el cual se transformó en estos últimos años en un contenido muy, muy masivo, muy popular, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Ujú. Bien. ¿Qué plato falta en la Argentina, Pietro? Ninguno. ¿Ninguno? No, deberíamos comer un poco más de verdura y pescado. Eso por la salud. No, por aparte todo. de eso, sí, pero por todo, digo, tenemos un territorio extraordinariamente rico, donde realmente crece fruta, verdura, legumbre, o sea, tenemos todo lo que una persona puede soñar desde el punto de vista culinario. Y la verdad que le prestamos poca atención, o sea, tenemos esta obsesión por la carne vacuna, que está muy bien, digo, no hay nada malo, pero también hay otra cosa. Tenemos un océano extraordinario, tenemos los productos del mar, tenemos los productos del río, tenemos una cantidad enorme de frutas, hortalizas, verduras. O sea, quiero decir, la verdad que desde el punto de vista gastronómico en Argentina Estamos bien. estamos muy bien, pero deberíamos aprovechar más lo que tenemos. Pietro, ¿qué almorzaste hoy y qué vas a cenar? Almorzar, lo que almuerzo todos los días, una sopa, una castaña de cayú, un trozo de queso y 2 tostadas. Como siempre lo mismo porque después a las 2 de la tarde hago gimnasia, entonces Claro, no puedo comer mucho. livianito.
Y a la noche depende. Hoy a la noche creo que tengo morrones rellenos. Bien. Hablando de verdura y esas cosas. Ok, bien. Es Pietro Sorba, está aquí con nosotros en Vuelta y Media. Hay 4 empanadas. ¿Estás ansioso? Estoy ansioso. ¿Pero cada uno hizo una empanada o las hiciste todas? No, las vos? hice todas yo. Ah, bueno. Estamos muy nerviosos. Va, yo estoy muy... No le digas nada, ¿no? Pero la quiero decir pregunta nada. es, ¿tengo que probar las 4 o No, con una no. está bien? Con una está bien. Lo que vos quieras, Pietro. No, porque Si vos- si cada una tiene un No, no, relleno... no. No, No, son idénticas, aunque no parezcan. Porque, viste, cuando decís, estas 2 personas son iguales, vos decís, no se parecen nada. No, pero- por dentro son iguales. Pero yo te entiendo, porque sos una persona ocupada, te suena el teléfono, los mensajes de texto. Sí, claro. Y mientras vos estabas elaborando la empanada, te llegó alguna... Pero te digo, hay una que está bien. ¿eh? Bien, una de 4. Hizo 5%. video, Pietro, quiero que sepas que Claro. hizo video del paso a paso, mostró que todo y cada uno de los procesos los hizo él, así que es todo verdad. Después de la tanda, Pietro Sorba va a probar las empanadas. Es un día clave en mi vida. Desde el comienzo de la pandemia, OSDE, como muchas empresas, se transformaron para dar respuesta a las necesidades de sus clientes y acompañarlos en un contexto nuevo y desconocido. Algunos datos que hablan de los procesos de cambio que se produjeron: asistencia a más de 260.000 socios con síntomas de COVID-19, más de 130.000 llamadas de socios para responder sus inquietudes, más de 15 millones de consultas médicas y sesiones de terapia efectuada en forma virtual. Hubo mejoras tecnológicas, pero al mismo tiempo se mantuvo la calidez en todos los canales de atención. Eso se llama evolucionar OSDE desde hace 48 años en Argentina.